días, bienvenidos al webinar Calidad de Energía y Código de Red. Comenzamos en unos minutos. Buenos días a todos, bienvenidos sean a este webinar sobre calidad de la energía en conjunto con nuestros compañeros de TS Equity. Les agradecemos su tiempo. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenos días. Buenos días a mis compañeros panelistas, a mis compañeros de TS Equity, a Rocío, a Alejandra, a Juan, a Fernando y a todos ustedes que nos están acompañando. Estamos Hola, listos buenos para iniciar. días. Buenos días, Juan. Hola, Román. Buenos días a todos. Estaba a poner unos buenos días por el chat, pero sean bienvenidos. Por ahí los participantes. Eh, la dinámica de este webinar, si me lo permiten, vamos a tener una hora de contenido prácticamente. Vamos a reservar un par de minutitos para responder preguntas al finalizar el webinar. Ustedes pueden hacer uso de la sección de preguntas y respuestas en su plataforma, dependiendo en el dispositivo en el que se encuentren, puede estar en la parte inferior o en la parte superior. También vamos a estar contestando preguntas a lo largo del webinar eh, por esa sección y al final contestaremos algunas en vivo aire. Les agradecemos nuevamente su tiempo y que estén participando. Este tema es muy interesante para el sector de las energías en México, para todos los relacionados con mantenimiento, utilities, facilities y pues personas eh, apegadas a esto de las normas. Estamos a un par de minutitos de empezar. Damos inicio. Juan, ¿qué nos puedes comentar como preámbulo de este tema? No, yo creo que el alcance del webinar tenemos mucho contenido, es muy completo, tratamos de abarcar, digamos, toda la norma IS 61430, la N 50160, código de red, digamos que tomamos como lo más importante y acá tratamos de, de presentarlo de una forma que sea bastante entendible para todos. ¿Se escucha bien, Román? ¿Tu voz se escucha bien? No sé si la mía se escucha bien. Sí, también se escucha bien. Hacer el micrófono. Ok. En algunos problemitas nos pueden dejar ahí un comentario por el chat, Ujú. pero al parecer se escucha y se ve bien. Sí, Jessica, Alejandra, pues Sí, estamos por empezar. sí, claro que sí. Bueno, pues buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra, estoy en el área de marketing para Test Equity de México. El día de hoy, como comentaba Román, les vamos a presentar el seminario digital Calidad de la Energía y Código de Red, impartido por nuestro socio comercial Hayoki. Antes de comenzar, me gustaría presentarles nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook y LinkedIn en Test Equity de México, donde podrán encontrar promociones y próximos eventos. Para dar comienzo, me gustaría presentarles a los panelistas. Va a estar Juan Monsalve, quien es Product Marketing Engineer para Hayoki y cuenta con muchos años de experiencia, así como también nuestro siguiente panelista es Román Leal, quien es Senior Sales Engineer para Hayoki. Y pues bueno, adelante. Bienvenidos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la introducción. Como mencionaba, el tema del día de hoy va a ser calidad de la energía. Ustedes podrán imaginar que es un tema muy vasto. Trataremos de presentar la mejor información posible en el transcurso de esta pequeña hora, en la cual hemos resumido información que sea de utilidad para ustedes. Si me lo permiten, vamos a dar una
pequeña y rápida introducción a lo que es la marca. Hioki es una marca japonesa que tiene más de 84, 85 años en el mercado. A 1935 nos dedicamos solamente a la producción de equipos de medición eléctrica, baja tensión, de alta calidad. Al ser una marca japonesa, pues podemos hacer la analogía que es una marca que invierte mucho en investigación y desarrollo, ya que la marca invierte el 15% de sus ventas, no solamente de sus ganancias, sino de las ventas en investigación para nuevos productos. A lo largo del año estamos presentando nuevos productos, alrededor de 30 productos se presentan anualmente entre mejoras, productos nuevos, eh, accesorios. Entonces es una marca que puede estar en constante movimiento. A lo largo de este año hemos presentado algunos productos, eh, pinzas de corrientes de fuga, que también va relacionado con temas de calidad de la energía. Todos nuestros productos cuentan con 3 años de garantía y es el catálogo prácticamente completo de 750 productos. Nosotros también contamos con 300 ingenieros en nuestra planta en Nagano, Japón, que se encuentran en un edificio exclusivo de investigación y desarrollo. Esto para las personas que no estén familiarizadas con nuestra marca. Ahora sí, vamos a dar un pequeño repaso de la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con la introducción, qué es o cómo se define calidad de la energía, clasificación de analizadores, perdón, normativas, definición de parámetros, de algunos parámetros que contempla la norma y recomendaciones para que ustedes puedan hacer mediciones o identificar si tenemos buena o mala calidad de la energía en nuestras instalaciones. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de lo que mencioné, que es calidad de la energía. La calidad de la energía, dependiendo de la normativa que ustedes gusten leer, define como los parámetros característicos de la energía eléctrica que permiten que las máquinas o los elementos funcionen de manera continua sin interrupciones. Esto quiere decir que tengan características que mantengan el buen funcionamiento sin desperfectos o sin fallas. Esa es una definición generalizada, varía un poco dependiendo de la normativa que ustedes refieran, pero podemos englobar el concepto general en esta pequeña oración. Siguiente, por favor. Bueno, eh, a lo largo de América tenemos diferentes normativas y a lo largo de, pues ahora sí que de todo el mundo tenemos diferentes normativas también. En lo particular en México tenemos una regulación, esta todavía no llega a ser normativa, pero la incluimos en este apartado que es el código de red, donde incluye una sección, una clasificación técnica que debemos de cumplir en base a estándares internacionales como son la IS 61004-30, que define los parámetros y la clasificación de los analizadores. Tenemos también un poquito de la IS 61004-7, que define la medición de armónicos, la 415 que define de flickers. Tenemos una normativa gráfica que se llama la curva ITIC y algunos estándares como el EN 50160 europeo que definen características de tensión que debemos cumplir. A su vez, también aquí en México tenemos, o el código de red se puede llegar a basar en una normativa nacional que es la L0045 de CFE, que a su vez está basada en un estándar internacional que es la IEEE 519. Toma algunos parámetros de cada una. Ahora, ¿cuáles son los efectos de tener una mala calidad de la energía en nuestra instalación, en nuestra empresa? Vamos a tener sobre todo costos por pérdidas de energía, vamos a tener multas o sanciones, en este caso por bajo factor de potencia e inclusive ahora con lo de la regulación del código de red, podemos tener multas o sanciones por algunos otros parámetros que vamos a ver en el transcurso de esta sesión. También algo que nos puede llegar a afectar en cualquier instalación son los paros inesperados o fallas en las líneas de producción y el desgaste prematuro de los componentes o de nuestra maquinaria, ya que
pues la energía es lo que alimenta todo este tipo de maquinarias. Si no la alimentamos de una manera correcta, pues podemos tener un desgaste no esperado. ¿Sí? También, sobre todo, la protección para nosotros como usuarios es muy importante, entonces debemos estar acorde con las normativas nacionales e internacionales para proteger lo más valioso en las instalaciones, que es el capital humano. Vamos a ver un poquito también sobre la clasificación de analizadores. Existen eh, mucho, mucha información sobre el tipo o el diseño de los analizadores, pero ¿qué son los analizadores de calidad de la energía? ¿Por qué debemos utilizarlos para medir parámetros eléctricos como el voltaje, la corriente o la potencia? Estos dispositivos son dispositivos creados con base a una norma que define qué parámetros debe de medir, cómo los debe de medir, con qué magnitud, con qué velocidad y con qué características. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un registro fiable y trazable mm, de las perturbaciones o de las variables eléctricas. Y estos analizadores están definidos en lo particular para frecuencias de red. Estamos hablando de 50, 60 o en casos muy particulares 400 Hz. Esta es la diferencia entre un analizador de calidad de la energía, perdón, a un analizador de potencia, que la frecuencia no es variable. La frecuencia de los analizadores está determinada por la norma. Y ahorita lo vamos a platicar. Existen dos tipos de analizadores. Los clase A, que serían los analizadores que definen la norma como técnicamente más avanzados o más estrictos, que son necesarios para cuando se tienen disputas contractuales o cumplimiento de normas o garantías, todo lo que sea legal. Necesitamos un estudio de calidad de la energía con un analizador clase A. En nuestro caso, para Gioqui tenemos la solución del PQ3198, que en lo particular, por ejemplo, podemos poner un parámetro que define la IEC, la norma internacional de los analizadores, que el error de tiempo permisible es 1 segundo cada 24 horas. Nuestro error permisible es de más o menos 0.3 segundos cada 24 horas. Esto es muy importante, el parámetro del tiempo, para estar en sincronía con los parámetros que suceden a lo largo del registro. Existe otro parámetro que se llama, otro analizador, que es analizador clase S. Este analizador es un poquito menos restrictivo en cuanto a la norma, tienen algunos requisitos técnicos, pero por su misma definición, este analizador se utiliza mayormente para control interno, auditorías internas, estudios de consumo, de cargas, de identificación de anomalías, de dónde provienen, y es más para cuestiones internas en la empresa, no tanto para presentar un reporte legal o para presentar algún incumplimiento de garantía, etcétera. Tomando el mismo ejemplo de la IS, la variación o la restricción para el error permisible de este tipo de analizadores es más o menos 5 segundos. Entonces en Kioki tenemos más o menos 0.5, que inclusive cumple con el estándar de clase A en este apartado. Por ahí existen también en el mercado analizadores clase B, que estos hace un par de años fueron descartados de la normativa, ya no están en la edición actual de la normativa, y estos analizadores se utilizan solamente para fines estadísticos de consumo y tendencias. Prácticamente solamente existen los analizadores clase A y clase S para control interno y para control externo. También algo muy interesante es el origen de las anomalías. Nosotros pudiésemos pensar que la mayoría de las anomalías vienen de la parte externa de nuestras instalaciones, pero es, según estudios, mayormente al contrario. Que esto quiere decir que las perturbaciones que nosotros tenemos en una instalación hacen referencia a las conexiones internas. En su mayoría, arriba del 80%, son provocadas por nuestras maquinarias o computadoras, a lo que le llaman cargas no lineales. Entonces, este tipo de anomalías
las vamos a estar produciendo, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta, y tienen algunos efectos negativos como los armónicos, las malas puestas a tierra, se pueden sobrecalentar algunos circuitos, podemos tener eh, entradas y salidas de cargas pesadas que puedan provocar estas perturbaciones. Les mencionaba, alrededor del 80% es interna y el restante, el 20%, es generado a través de eventos externos. Esto quiere decir eventos ajenos a nuestra instalación fuera de la subestación o de conexión. Esto se debe a fenómenos meteorológicos como rayos, como tormentas de viento que puedan llegar a afectar algunos cables, caída de árboles y también instalaciones vecinas, ya que pues sabemos que en una red eléctrica estamos todos interconectados y lo que llegue a ser el vecino o la empresa enfrente que esté conectada a nuestro mismo nodo puede llegar a afectarnos. Esto es como una pequeña introducción para lo que vamos a escuchar con mi compañero Juan Monsalve, que vamos a platicar un poquito más sobre las normativas y la definición de los eventos de calidad de energía. Juan, te cedo la palabra. Gracias, Román. Volvemos ahorita, ¿no? Para que nos expliques un poco las soluciones de Giochi. Gracias. Em, Gracias. Yo voy a hablar entonces de la normatividad. Voy a empezar con la norma IS 61430, que digamos es como la base, ya que define cómo se deben medir los parámetros de calidad de energía. O sea, los define, define cómo se deben medir, cuáles son las condiciones adecuadas para medirlo y cuántos parámetros se deben de medir. Tenemos el listado, acá estamos en la edición 3. Todos los parámetros de la 61430 están relacionados con variables de tensión y frecuencia. Digamos que aún no se contempla parámetros relacionados con corriente. La norma sí lo menciona, pero no es obligatorio, no es mandatorio. Es muy probable que en una nueva edición, la edición 3 salió en el 2015, la edición 2, si no estoy mal, es del 2008. En promedio, una nueva edición, si tenemos en cuenta que ya van 3, está saliendo como entre cada 7 y cada 10 años, así que, bueno, seguramente en los próximos, no sé, 3, 4, 5 años estaremos teniendo una nueva edición donde se va a contemplar ya otros parámetros, entre ellos probablemente los relacionados con corriente. Entonces tenemos frecuencia, voltaje, con relación a la tendencia, flicker que traduce parpadeo, caídas de tensión, sobrevoltajes, desbalances armónicos y fluctuaciones de voltaje. Que vamos a, en la presentación vamos a hablar de cada una de ellas. Empezando por la primera, de hecho la norma, si, la norma está así enumerada tal cual lo voy a explicar. La primera es las variaciones de frecuencia. Acá hace referencia a que la onda, recuerden que es importante que en calidad de energía la onda sea una sinusoide pura con niveles de tensión em, lo más, digamos, peak to peak, lo más estable posible en un sistema trifásico que sea simétrica. Bueno, ya lo iremos viendo. Y uno de los, digamos, parámetros más importantes claramente es la frecuencia. Eh, Aquí se da la definición, variaciones que sufre el valor promedio de la frecuencia de la componente fundamental. Es importante, los medidores de calidad de energía trabajan sobre la fundamental, o sea, las mediciones se hacen sobre la fundamental. La fundamental es la frecuencia a 60 Hz, ¿cierto? Ahorita explico un poco con el tema de los armónicos. Y es un promedio, eso quiere decir que se mide durante un periodo de tiempo que la norma establece, generalmente 200 milisegundos, se promedia y digamos que esa frecuencia no debe tener oscilaciones. La norma no dice cuántos son las oscilaciones permisibles o no. Ya eso nos remitimos a otra como la N50-160, entre muchas otras que ahorita vamos a ver. Em,
¿Qué puede ocasionar que haya fluctuaciones de frecuencia? Se produce por fallas en los generadores, es decir, es un problema que puede venir de afuera, ¿ok? O una de las razones por las cuales tengamos oscilaciones de frecuencia al interior, o sea, que lo estemos ocasionando nosotros, es el excesivo aumento o disminución de cargas pesadas, no cualquier carga, son cargas pesadas. Entonces, es un fenómeno generalmente externo, pero también puede ser ocasionado internamente. ¿Qué afectaciones puede haber? Digamos que una de las afectaciones por variación de frecuencia son muy grandes, ¿cierto? Aquí estamos hablando de afectaciones al interior, porque recuerden que el código de red hoy en día es más estricto porque ellos quieren evitar que si yo tengo una falla al interior de mi empresa, es decir, si tengo una caída, una desconexión de una carga pesada, pues que digamos esa oscilación que se genera y que es normal y natural no afecte al sistema nacional de transmisión de energía, ¿no? Entonces, de ahí la razón del código de red. El código de red no es para proteger, digamos, de calidad de energía a mí como usuario, sino al común de todos en la parte de transmisión. Uno de los efectos más notables es la parte de que muchos equipos, la fuente de alimentación está diseñada para 60, 50 Hz, de ahí hacia allá se hacen diferentes conversiones, los motores, la velocidad, recuerden que la velocidad de un motor depende única y exclusivamente de la frecuencia y del número de polos, que el número de polos ya está predeterminado, es decir, que solo depende de la frecuencia y oscilaciones en la frecuencia pueden generar variaciones en la velocidad de motores y afectar algunos eventos. Eso lo establece la norma, ¿ok? La 62430, la 60430. La N50160 es una norma europea, ya da recomendaciones relacionadas como con los umbrales, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto es normal tener oscilaciones? Es normal que el suministro de calidad de energía tenga variaciones de cualquier tipo. Lo que, digamos, la norma establece es hasta dónde ese tipo de variaciones me pueden afectar la maquinaria, hasta dónde no. Recuerden que los equipos de potencia, equipos eléctricos están diseñados para que puedan operar inclusive con variaciones, pero cuando esas variaciones sobrepasan ciertos umbrales o ciertos niveles o por largos periodos de tiempo, pues van a afectar, ¿no? Eh, bueno, entonces acá vamos a dar recomendaciones de acuerdo a la N50160, muy usada en Latinoamérica. Esta dictamina, digamos, parámetros para baja y media tensión. Dice que la frecuencia fundamental se debe medir cada 200 o se debe promediar cada 200 milisegundos. De hecho, esto es tomado de la IEC 60430 y establece entonces ciertas cosas que es importante aclarar. Primero, la N50160 dice que para tener un buen estudio de calidad de energía que contemple todas las posibles variaciones que yo tenga en mi empresa o en el usuario al cual le quiero hacer el estudio de calidad de energía, debe ser mínimo una semana. En mínimo una semana estoy contemplando todas las posibles variaciones que el usuario tenga. Eh, a mí me preguntaban, bueno, pero yo generalmente hago un estudio de lunes a viernes, que es donde más actividad de consumo de electricidad hay. Y sábados y domingos no es necesario. La respuesta es no. Antes sábados y domingos también es importante porque cuando hay poca carga, hay muchos sistemas que se vuelven reactivos, dentro de ellos los transformadores y muchos otros. Así que independiente de si hay o no mucho consumo, el estudio de calidad de energía debe abarcar toda una semana para tener en cuenta todas las posibles variaciones, por favor. Entonces, una de las recomendaciones es si usted trabaja en este rubro de hacer, bueno, de si hacer sus estudios o prestar el servicio, por favor, recomiende siempre mínimo una semana. ¿Ok? Y lo segundo que establece la norma es el periodo de adquisición o de muestreo no muestreo, sino de grabación de parámetros de tendencia. Recomiendan 10 minutos. No es necesario menos tiempo, no es necesario más tiempo. Bueno, ya dependiendo, el código de red puede decir que requiere un tiempo menor. En este caso, entonces, 10 minutos es lo recomendable. Con eso no se te va a escapar nada relacionado con tendencia. Muy importante. Si yo hago la multiplicación 10 minutos por una semana, quiere decir que de cada parámetro de calidad de energía que está midiendo mi analizador voy a tener 1008 datos por cada parámetro, frecuencia,
voltaje peak, voltaje RMS, corriente, bueno, todos estos parámetros. Y la norma, digamos, establece que el 1% de estos 1008 datos, pongamos que está hablando de frecuencia, que para el, perdón, que para el 99.5% de estos 1008 datos, yo no debo tener oscilaciones de frecuencia, está la multiplicación, no debo tener oscilaciones de frecuencia de más o menos 1% de la frecuencia nominal. Si la frecuencia es 60 Hz, quiere decir que el 1% es 0.6 Hz. Eso quiere decir que para el 99.5% de estos 1008 datos, eso daría 950 y algo, ¿verdad? 950 de estos datos no deben tener oscilaciones mayores a estos. Y para el 100% de los 1008 datos no debo tener oscilaciones superiores a 2.4 e inferiores a menos 3.6 Hz. Así funciona, digamos, las recomendaciones de la N50160 y también el código de red, pues funciona de esta forma, ¿no? Para un número de muestras se da un porcentaje que es permisible y que no es permisible. Voy a estar poniendo algunas, digamos, demandas con respecto a, o exigencias de la 430 con respecto a precisiones, exactitudes. Por ejemplo, para clase A la norma dice que mi analizador no debe tener una oscilación o un error mayor a 10 milihertz y para clase S 50. Esto lo hago porque hay muchas marcas en el mercado que dicen ser clase A, que dicen ser clase S, pero no solo con la precisión, ¿cierto? Te dicen la precisión es de tanto, no. Un equipo, si dice ser clase A, tiene que ser clase A en todo el conjunto de la norma. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿ok? Y hay edición 2 y hay edición 3. ¿Es clase A qué edición? ¿2 o es clase A edición 3? No solo en precisión nuevamente, repito, sino en todos, ¿ok? Acá están lo que tenemos nosotros con respecto a eso. De hecho, el clase S tiene la exactitud de un equipo clase A. ¿Qué dice digamos, el código de red con respecto a las oscilaciones de frecuencia? Recuerden que el código de red clasifica los centros de carga en dos. Uno son centros de carga convencionales y otros son los centros de carga especiales. Los centros de carga convencionales, digamos, que no presentan un impacto en la calidad del servicio porque son cargas pequeñas. Eso se traduce en que si, digamos, yo tengo una falla de energía interior de mi empresa, vamos que yo soy un centro de carga convencional, pues esas oscilaciones no van a generar un impacto significativo en el sistema de transmisión, por lo tanto, la norma del código red no es tan estricta. ¿Ok? Ejemplos típicos de cargas convencionales son oficinas, hospitales, centros comerciales y fábricas no muy grandes. Y los centros de carga especiales, estos sí pueden tener un impacto sobre la red y en este caso el SENACE hará la clasificación. O sea, ya este ente entra a decir, usted es un centro de carga especial. ¿En qué se basa el SENACE? Pues en la cantidad de potencia que estoy consumiendo de energía. CFE puede clasificar en carga especial si genera un impacto en la red. O sea, si CFE está midiendo y determina que yo estoy generando un impacto en la red, bueno, usted va a hacer carga especial, es decir, que usted va a tener, digamos, un mayor control y más restricciones con respecto a los problemas que vaya a tener. Eso se traduce en eso. Ejemplos de este tipo de cargas especiales son las mineras, fundidoras, soldadoras, eh, y bueno, en general el código red se debe cumplir para todo el que tiene al menos un transformador, no es que cualquiera se vaya a librar, ¿no? Y el código de red solo regula la afectación del sistema interconectado, como lo había dicho ahorita, no del cliente, es decir, no me importa a los, digamos, a los que se encargan de distribución qué pasa al interior, no importa siempre y cuando usted no afecte el exterior. Y código de red está enfocado a proteger lo que es el exterior y por eso pues hay las sanciones. ¿Qué dice con respecto a esto? Dice, centros de carga deben soportar estas variaciones de frecuencia y permanecer conectados. Es decir, si yo tengo variaciones de frecuencia 61 Hz máximo y 59 Hz, yo como cliente o como usuario debo tener el equipamiento que permita que si yo recibo esas oscilaciones por
parte del sistema de transmisión, no me vaya a desconectar, ¿ok? Inclusive me dice que también debo permanecer conectado por al menos 30 minutos por encima de estos valores internos. Bueno, magnitud de la tensión de alimentación. Acá se recomienda que la tendencia en la magnitud de la tensión que se mide en valores RMS, ¿verdad? No varíen o estén entre 90 y 110% del voltaje RMS, propias de la operación de distribución. Estas son las causas: la pérdida de voltaje es ocasionada por la impedancia equivalente del sistema de distribución y la circulación de corriente de carga. Problemas, estos son los efectos: problemas de operación en cargas, daños de aislamiento de equipos, reseteo de equipos electrónicos. Y aquí hay algunas gráficas que hemos tomado con respecto como a esas variaciones en el tiempo. La N50160 establece las siguientes recomendaciones de igual forma, ¿no? Digamos que yo no debo tener oscilaciones de más o menos 10% para el 95% de las muestras, y de 10% hacia arriba y menos 15% hacia abajo para el 100% de las muestras. Recuerden que las muestras son 1008 muestras. Estas son las precisiones con respecto a las mediciones de tensión. 0.1% para clase A y 0.5% para clase S, actualizado cada 200 milisegundos, lo que tenemos nosotros. Pueden observar que el PQ3100, que es clase S, es casi clase A, ¿no? Es 0.2, muy cercano a lo que es clase A. Estas son las variaciones de tensión de acuerdo al código de red. Es una tabla y nos dice, dependiendo de los niveles de tensión, cuáles son las variaciones máximas y mínimas. Esto en estado operativo normal, y hay unas condiciones distintas al estado operativo normal, es decir, oscilaciones mayores, donde el código de red dice que tenemos que soportar estas oscilaciones por al menos 5 minutos y generar o desconectarnos de la red. El tema de los transitorios. Los transitorios son uno de los parámetros más difíciles de medir en calidad de energía por su naturaleza rápida. Generalmente son de alta frecuencia, corta duración. Hay de diferentes tipos. Los más rápidos son generados por rayos. Y estos son pues los impulsivos, ¿no? Con estas características de polaridad unidireccional. Y también tenemos los transitorios oscilatorios, que digamos que ya son un poco más lentos y que son ocasionados por la conmutación de cargas inductivas capacitivas, como bancos de capacitores, motores, transformadores. Son la mayor causa, y ya tenemos, digamos, otro tipo que son estos oscilatorios, unos muy particulares que se llaman notching, bipolares, que tienen varios peaks y bueno, entre todos los que hay acá. Acá los tenemos más o menos. Digamos que la norma, esta gráfica es tomada de la norma de la 430, y acá tenemos, dependiendo del origen de las anomalías, más o menos la magnitud de duración de cada uno de estos fenómenos, donde están estos oscilatorios, estos por cargas conmutadas. Estos oscilatorios son del orden de segundos hasta más de minutos. Ahorita vamos a ver estos oscilatorios. Estos de conmutación de cargas del orden de milisegundos, y los más rápidos, que son los de rayos, del orden de microsegundos. ¿Ok? Ahí está. Bueno. Una de las características, nosotros, nuestro analizador de calidad de energía, el PQ3198, que es clase A, es el más rápido de los equipos portátiles que van a encontrar en el mercado para medición de parámetros, incluyendo transitorios. Nosotros podemos medir transitorios desde 0.5 microsegundos ocasionados por descargas eléctricas con una magnitud de 6.000 voltios. Perfectamente, es decir, cualquier tipo de transitorio al equipo nunca se le va a escapar y va a capturar mucha información para poder determinar entonces sistemas de protección, ¿cierto? El tiempo de duración, la magnitud de los transientes, y a partir de eso establecer, digamos, sistemas de protección contra transitorios, que hay de diversos tipos, desde los más básicos para cargas monofásicas
hasta estos para cargas pesadas que se llaman los SPDs. El flicker o parpadeo, que traduciría en español, eh, es una variable, ¿cómo decirlo?, que no tiene dimensiones, ¿no? Se dan valores por unidad y representa oscilaciones en la magnitud de la tensión que se ven reflejadas en un tipo particular de carga, que ya lo voy a mencionar, eh, generalmente ocasionadas por fluctuaciones de cargas pesadas como hornos de arco, soldadoras o motores. Y los efectos son el parpadeo de las iluminarias y pantallas. Este mal funcionamiento las lleva a su destrucción, molestias en las personas. Déjenme acá les explico más en detalle porque la IS, la 61000, habla sobre eso. Trata una norma particularmente dedicada a esto. El flicker o parpadeo, y de hecho dentro del código de red es importante medirlo, en todas las empresas de distribución es importante, se mide de dos formas o hay dos parámetros para medirlo, uno que es el flicker de corta duración, per section short time sería la traducción del inglés, que es de corta duración, que se mide y se promedia cada 10 minutos, o sea, este parámetro debe salir en mi medidor de calidad de energía cada 10 minutos como tendencia, ¿no? Y el PLT, que es el de larga duración, se mide cada 2 horas o se promedia cada 2 horas. Entonces, ¿qué es el flicker? Es una oscilación rápida en la tensión, es una oscilación en la tensión de menos del 10%, cuyo efecto es el cambio en las luminarias. Digamos, es muy importante porque como afecta a la salud de las personas, entonces digamos que es importante medirlo, especialmente en lugares como lugares públicos, como centros comerciales, universidades, colegios, todo este tipo, hospitales, ¿no? Donde hay ambientes muy cerrados. Entonces, hay la importancia de medirlo. La IS 60415 es la que establece el método de medición del flicker y si un equipo es clase A debe cumplir esta norma, la 415. Algunos valores del flicker por recomendaciones que debe ser menor o igual que 1 para el 95% de las muestras. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos tomados con el software y recomendaciones o exigencias dadas por la norma en cuanto a exactitudes, ¿no? Este es para el código de red, variaciones periódicas de amplitud de la tensión o fluctuaciones de tensión. Digamos que el número de variaciones no debe ser, el PST debe ser menor a 1 y el PLT debe ser menor a 0.5. Se hace en acometidas de media tensión y alta tensión. Hay como unos ejemplos y algunas mediciones. Recomendaciones, les vamos a dejar aquí algunas recomendaciones para solucionar el problema de flicker. Una de las más comunes es usar estos transformadores de acople que ayudan a reducir esas oscilaciones. El otro parámetro es este Rapid Voltage Chain. Por ahí lo tengo más adelante un poquito más explicado como acorde a lo que es la norma. Está particularmente, digamos que la norma dice, son oscilaciones que no son ni flicker ni caídas de tensiones subidas, sino que son oscilaciones inclusive de magnitud más pequeña, pero que pueden ser más rápidas y que al final, digamos que el problema es también que se traduce en la variación de la intensidad de la luz que puede afectar la visión y el desempeño de ciertos equipos como computadores, pantallas, ¿sí? Muy similar al Flickr. Ahorita les muestro, por ahí debo tener otra presentación donde miramos qué se debe medir. Las otras oscilaciones transitorias tenemos el DIC y el SAC, o DIC o SAC, o en español sería caídas de tensión, que son caídas o bajadas de tensión entre el 90 y el 10% del voltaje nominal declarado. O sea, yo aquí tengo mi onda sinusoidal con una magnitud establecida y eventualmente o temporalmente pues va a sufrir caídas de tensión. ¿Qué puede ocasionar esto? Cortocircuitos monofásicos, desconexión de cargas de alta potencia, fallas cercanas. ¿Qué problemas o efectos? Problemas de operación en accionamientos motores, reseteo de equipos, errores de sincronización.
Em, el fenómeno contrario se conoce como swell o surge en inglés. En español son subidas de tensión, altamente destructivos más que las anteriores porque representan, digamos, una sobrecarga en el sistema. Es muy importante, bueno, todos son importantes, pero este tiene una connotación más destructiva porque son sobrecargas, ¿no? Subida mayor al 110% del voltaje nominal. Tanto el swell como el surge se deben medir cada medio ciclo, cada 0,5 ciclos, cada medio ciclo. Se deben de medir, ¿no? Y se promedian cada 200 milisegundos. Las causas, cortocircuitos, conexiones de cargas de alta potencia, fallas cercanas y en general demandas de alta corriente pueden ocasionar eso, desconexión de cargas pesadas. Problemas, afecta el aislamiento de equipos, problemas en circuitos electrónicos. También es importante acompañar los estudios de calidad de energía con otros tipos de estudios como pruebas de resistencia a aislamiento, pruebas de sistemas de puesta a tierra, pruebas de corrientes de fuga. Bueno, pues los damos. Bueno, el otro fenómeno transitorio son las interrupciones, que son literalmente cortes de suministro de energía o caídas de tensión por debajo del 10%. Se debe a fallas en generadores, cortas de línea de transmisión, fallas en subestaciones, cortes en equipos, ¿qué afectos? Pues cortes en equipos sensibles, reseteos en equipos electrónicos. Digamos que el dolor de cabeza a nivel industrial es que se tiene que arrancar la maquinaria nuevamente, hay veces que hay que sincronizarlo, eso toma tiempo, se está dejando de producir, así que pues es un parámetro bastante problemático. Hay algunos ejemplos de medición de los dips y los swells, como el comportamiento básico, las caídas de tensión. Y eso lo mostré porque hay una curva que de hecho se menciona en el código de red, que es la curva ITIC. ITIC que establece, digamos, unos umbrales dados por esta curva, ¿cierto? A ver, acá está mejor. Digamos que todo lo que es gris, ¿qué tengo yo acá? Duración, ¿cierto? Este es eje de tiempo, esto es duración. Y esta es la variación de la magnitud de la tensión. ¿Okay? Eso está relacionado con las oscilaciones transitorias que acabamos de ver. Cuando una oscilación transitoria se vuelve problemática, cuando se sale del área blanca, si lo ven acá, ¿sí? El área blanca también, como podemos observar, es, digamos, más permisible con respecto a oscilaciones de tensión cuando el evento dura poco, o sea, menos de 20 milisegundos. Cuando el evento dura más de 20 milisegundos, digamos que el rango de oscilación de tensión se hace más corto y bueno, ya dependiendo del equipo, esta gráfica es tomada de nuestro analizador de calidad de energía, él automáticamente ubica los eventos transitorios en esta gráfica y lo que esté por fuera de lo blanco es que, digamos, representa un problema para mí como usuario. Y si hago parte de los centros de carga del código red, pues también para el centro de carga, ¿no? El software, este es el software nuestro de análisis, es el PQ1, un software muy completo, versátil para el estudio de calidad de energía. Nos da también una tabla, digamos resumida, cuántos eventos, dependiendo de los eventos, cuáles están en problemas, generando problemas, ¿no? Esta era lo que le quería mostrar con los cambios rápidos de tensión, particularmente en los RBC se miden varias cosas. Primero, cuándo empieza el evento, cuánto es la duración del evento, se mide este pic máximo debido al cambio rápido. Recuerden que es un cambio rápido, así que digamos que esta es la tendencia natural del valor RMS del voltaje y puede haber una caída o subida de tensión que no es ni un swell, ni un diff, ni digamos, un flicker, en lo que explicamos ahorita. No está en esos rangos, sino ya en un rango más limitado. Entonces, el RBC se debe medir este pic, la magnitud de este pic máximo y se debe medir la variación de la nueva tendencia que traigo con respecto a la tendencia anterior, que sería esta. ¿Okay? Eso es el RBC. Otro parámetro es el desbalance de tensión. Para resumir rápido, recuerden que un sistema trifásico debe cumplir ¿cuántas condiciones? Yo creo que son tres. Vamos a ver si.
La magnitud de la tensión debe ser igual. La fase entre las ondas debe ser de 120 grados y la tercera condición que no la puse es que las ondas sean sinusoidales. ¿Ok? Esto se puede traducir como en un sistema vectorial, o sea, estas ondas trifásicas se traducen como un vectorial y cualquier sistema, sea balanceado o desbalanceado, se puede representar como la suma de estos tres vectores. ¿Ok? Lo ideal es que solo, o sea, que el vector de secuencia negativa y el vector de secuencia cero, digamos que la representación de eso sea cero y que el 100% de este sistema sea el de secuencia positiva. Pero bueno, ese es como lo recomendable, pero no siempre es así. Los medidores de calidad de energía, entonces miden el de secuencia negativa, el de secuencia cero, como valor de representación de un sistema que está desbalanceado. Es importante porque el desbalance afecta principalmente a las cargas rotatorias, es decir, en ese caso entonces que la magnitud sería diferente, el desfase ya no sería de 120, sino otro tipo de desfase. Es ocasionado por cargas monofásicas mal, digamos, distribuidas. Recuerden que yo conecto mis cargas monofásicas, puede ser de mi sistema trifásico, generado por el incremento o decremento de las cargas conectadas a cada fase, distorsión de la forma de onda, caídas de tensión, digamos, son varias de las causas. Efectos, secuencias negativas que afectan motores, generación de triplens, problemas en neutro-tierra, calentamiento de transformadores y aumento de ruido. Son varias de las causas. La N50160 establece que para el desbalance de secuencia negativa, no tener un desbalance mayor al 2% para el 95% de las muestras. El código R también tiene una tabla donde dice eh, dependiendo de los niveles de tensión, cuánto debe ser el desbalance máximo permisible. Y también hay un desbalance de corriente que se toma con relación a la corriente de cortocircuito y la corriente de carga. Cuando esa relación está en cualquiera de estos parámetros, digamos que el desbalance no debe superar estos niveles. El tema de los armónicos, no vamos a entrar mucho en detalle. Tenemos un webinar solo de armónicos, podemos hablar días de armónicos. De hecho, bueno, luego vamos a hacer el webinar de armónicos, pero sí voy a dar como unas nociones muy básicas de lo que son armónicos. Son señales de voltaje y corriente cuya frecuencia es un múltiplo de la señal fundamental. Acá podemos ver que cualquier tipo de onda eléctrica se puede representar como una sumatoria de ondas sinusoidales con frecuencia múltiplo de la fundamental. ¿Qué ocasiona que haya este tipo de señales distorsionadas? Recuerden que lo ideal es tener ondas puras. Entonces, cargas no lineales, semiconductores, transistores, diodos, variadores de frecuencia, sistemas de rectificación. Bueno, infinidad hoy en día hay en las empresas. Efectos. Calentamiento en conductores es uno de los principales efectos de los armónicos, es el calentamiento, aumento de temperatura, falsos disparos en sistemas de protección, problemas en motores ocasionados particularmente por el quinto y séptimo armónico son muy importantes. Cuando yo tengo muchos motores, evaluar esos armónicos. Problemas en el neutro ocasionados por los triplens o múltiples de 3 impares. Daños en banco de condensadores por el tema de resonancia, reinicio en equipos en equipos de cómputo, en equipos de control, errores de la medición, etc. Hay un parámetro que relaciona todos los efectos de los armónicos, que es el THD, que puede ser de voltaje y corriente. Hay varias formas de medirlo. El THD con respecto a la fundamental, es decir, se mide el voltaje RMS de la fundamental, se mide el voltaje de los armónicos 2 al 50, que es lo que establece la norma, que se debe medir hasta el 50, se promedian y se hace esa relación y eso da un porcentaje, ¿cierto? Eh, Está el TDD, digamos que se creó porque generalmente la onda de corriente se distorsiona mucho y el TDH no es una medida que me diga con mucha certeza los efectos de la distorsión armónica relacionada con corriente. Entonces está el TDD, que es la misma sumatoria de los armónicos, pero en esta vez se divide por la corriente de máxima demanda que se mide en un periodo de tiempo, que puede ser un mes
o más tiempo, ¿no? Em, la N50-160 da las recomendaciones de los niveles de armónicos, en este caso hasta el 25, ¿cierto? Donde dice que en baja tensión el TDH debe ser menor, acá es de tensión, de menor o igual al 8%, y para media tensión menor o igual al 5%. Acá hay un ejemplo del software haciendo el análisis de los armónicos de acuerdo a la 50-160, y acá tenemos un ejemplo. Bueno, el código de red nos da esta tabla para el TDD y nos dice, digamos que esta tabla es tomada de la IEEE 519 y nos dice, dependiendo de la relación carga o corriente de cortocircuito versus corriente de carga, eso da una relación que es 20, 50, 100, 1000 o mayor a 1000. Dependiendo de eso, el código de red me dice, bueno, sus armónicos de corriente no deben superar estos valores que hay acá, y este es el porcentaje del TDD. En el código de red aparece como TATT, ¿sí? Estos son los umbrales que no debo superar dependiendo de esta relación. Este es para cargas mayores a 69.000 voltios y para cargas mayores a 69.000. Tengo esa otra tabla. Acá tenemos un ejemplo tomado con el software para el cálculo del TDD. Esta es la tendencia a lo largo de un tiempo de una medición. Acá cargamos el coeficiente de corriente de carga y vamos a tener eso. Bueno, acá tengo que la corriente máxima demanda se obtiene de los últimos 12 recibos de CFE. La demanda máxima de cualquiera de las fases en ese periodo, de cualquiera de las fases. Otros eventos que, digamos, se recomiendan en la norma, más no son exigentes. Yo esperaría que en la edición 4, si algún día cercano sale, se hable más de este tema. De hecho, es muy probable que el tema de los armónicos sea más estricto. Ya no se habla de armónicos e interarmónicos como ahorita está, sino que se va a hablar de superarmónicos. Es decir, se va a expandir como el espectro de los armónicos en vista de que ya hay cargas, inclusive con más componentes electrónicos, como los cargadores de vehículos eléctricos y bueno, entonces las cargas electrónicas. Entonces, otros eventos que recomienda la norma que se deben de medir, pero es una recomendación, son las corrientes de arranque, que son las corrientes ocasionadas por motores. Estas que son corrientes de fuga, especialmente para el tema de análisis predictivo. O sea, el medir corrientes de fuga me permite establecer posibles problemas, o lo que se traduce en predicciones o hacer un mantenimiento predictivo de forma fácil, ¿no? Porque no es una prueba invasiva, es decir, se puede hacer con el sistema alimentado, y digamos que ciertos umbrales de corrientes de fuga pueden decirme si hay un problema o va a haber un problema. De hecho, también tenemos un webinar de corrientes de fuga que lo podemos realizar en un futuro cercano. La norma establece que, digamos que no habla mucho sobre medición de corriente. Obviamente es importante porque pues, la corriente para medir potencia es fundamental. Entonces se establece, digamos, estos parámetros de medición de corriente. Les voy a dejar el resumen. Esta tabla la tomamos de la 430, de qué parámetros deben de medir, las especificaciones de los instrumentos. Y también, muy importante tener en cuenta, porque digamos, no se habla en la 430 sobre el factor de potencia, pero sí es importante saberlo. Lo voy a explicar como con el ejemplo clásico de la cerveza. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa, P, y la aparente, S. En este caso, la potencia activa es el contenido de la cerveza. Recuerden que uno paga, o sea, cuando a mí me llega la factura, yo pago por todo el contenido de la cerveza. Esta P es la que es efectiva, es decir, la que me va a quitar la sed si lo compré porque tengo sed. Se conoce como energía útil. La potencia reactiva, que es la espuma y que es natural, ¿cierto? Si yo me sirven una cerveza y no tiene espuma, pues es un indicio de que no es buena cerveza. Entonces también es, digamos, natural que haya potencia reactiva, y de hecho en muchos ejemplos de esto la conocen como energía desperdiciada, pero no, yo la llamo mejor energía no deseada, porque recuerden que la energía reactiva es fundamental para que un motor pueda funcionar. Entonces no se puede llamar energía
inútil, ¿no? O no útil, porque sin energía reactiva, pues equipos como motores y transformadores y otros, pues no van a funcionar. Entonces, por eso lo llamo energía no deseada. El total es la aparente. em, y el factor de potencia se puede medir de dos formas. Uno que se llama factor de potencia de desplazamiento, que es también se conoce como el coseno de phi, que es el ángulo entre el voltaje y la corriente de la fundamental. O sea, el factor de potencia de desplazamiento está relacionado con la onda fundamental. Y el otro es el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la aparente, tal cual lo vemos acá, que considera la fundamental y cada uno de los componentes armónicos. Y ya ahí no tengo un triángulo de potencia como este, sino que tengo un triángulo de potencia en tres ejes, ¿cierto? Donde tengo P, Q y D, que es la potencia ocasionada por los armónicos. ¿Ok? Esto es lo que dice el código de red con respecto al factor de potencia. Para alta tensión, el factor de potencia debe estar entre 0.95 y 1 en atraso para el 95% de las muestras. Se va a ser más exigente, se va a exigir que sea del 97% de las muestras, ¿ok? No para el 95%. Para media tensión, estas son las recomendaciones, también entre 0.95 y 1, dependiendo del punto donde se mida. Si es en el punto de acoplamiento, es decir, donde ya entra la empresa de distribución, debe ser mayor a 0.9, y si es en unos nodos que tiene las empresas de distribución, digamos que debe ser entre 0.95 y 1. ¿Ok? Román, no sé si quieres agregar algo más con respecto a esto. Pasamos ya a la parte de que nos muestre las soluciones que tenemos en Hioki. Sí, sí, podemos pasar a las soluciones en Kioki para reservar algunos minutos para las preguntas. Juan. Ok, Hablaban unas dudas sobre este tema en el chat. Sí, sí, sí. Hay algunas dudas sobre esto en el chat, las vamos a contestar en un momento. Ya Ah, estaba ok. escribiendo, pero vamos a dar paso para que no nos gane el tiempo. Ah, muy bien. Nosotros como marca tenemos dos líneas de productos. Tenemos la línea de alto desempeño que es o se le denomina PMI, y nosotros también tenemos otra línea que se llama FMI, que son instrumentos de campo. Los instrumentos de alta tecnología tenemos los analizadores clase A, analizadores de eficiencia, adquisidores de datos, etcétera. Y en la línea de campos nosotros tenemos equipos relacionados con el tema de calidad de la energía. Como vimos en la pirámide de la calidad de la energía, la base fundamental es la medición de tierras. Para eso tenemos equipos que miden por medio de inducción y por medio de tipo gancho. Y a su vez también tenemos algunas soluciones como ganchos de calidad de la energía. Pero vamos a hablar acerca de los analizadores un poquito, qué soluciones podemos otorgarles. Nosotros como tal tenemos la clase A y la clase S. Nosotros no manejamos un analizador clase B por obvias razones que ya fue descartado de la norma. Tenemos un power logger o un medidor para perfiles de carga si no necesitamos medir parámetros como los que ya vimos en esta normativa, pero si los necesitamos medir, podemos hacerlos con nuestro modelo PQ3100 y PQ3198, ambos que son compatibles en los sensores, tienen sensores desde TCs, sondas flexibles hasta 6000 amperes, los clásicos sensores de efecto Hall 600 amperes, y tenemos sensores en DC desde 100, 600 y 2000 amperes con autoajuste a cero. Ok, vamos a hablar de algunas características que les ayudan a la hora de hacer mediciones con nuestros analizadores. Ambos analizadores incluyen nuestro software gratuito, que se llama PQ One, que podemos hacer reportes instantáneos en 2 clics. Tenemos una aplicación de logueo también, que podemos conectar un adquisidor de datos, un analizador de calidad de energía, un power logger, un medidor de potencia a través de la conexión LAN, y ahorita vamos a platicar qué ventajas tenemos. Podemos grabar antes, durante y después de los eventos. Tenemos sensores que tienen autoajuste a cero. Normalmente cuando hacemos mediciones en DC, por ejemplo en sistemas fotovoltaicos, cuando se hacen mediciones por tiempos prolongados, los sensores tienden a tener un error de offset o de desajuste. Nuestros sensores tienen la característica que se mantienen ajustados durante periodos prolongados de tiempo.
Los equipos también tienen interfaces gráficas que ayudan a cablear o hacer mediciones. Por ejemplo, un semáforo de color que te pueda decir los vectores de voltaje y de corriente, aparte de si hay algún parámetro que está equivocado, te lo marcan en amarillo o en rojo. ¿Ok? Los equipos pueden ser conectados ambos a través de protocolos de comunicación de Internet en una red local o una red externa, y podemos estar manipulándolos o adquiriendo datos o iniciar medición o parar medición a través de los protocolos TCP/IP. Entonces podemos dejar el equipo en una instalación, conectarlo a Internet y estarlo manipulando o visualizando los datos para saber si dejamos una configuración adecuada en ese momento o necesitamos cambiarla sin acudir al sitio. Entonces eso ahorra bastante tiempo. Ahora también lo que les mencionaba sobre un software que permite logueo. Este software nosotros podemos hacer una interfaz gráfica tipo SCADA exclusiva para nuestra marca, en la que podemos visualizar parámetros de diferente índole. Por ejemplo, en este caso, calidad de la energía. Podemos poner data logger para medir temperatura, humedad, velocidad de algún extractor, voltaje de un banco de baterías, eficiencia de algún motor, etcétera. Nosotros podemos hacer un sistema completo de medición a través de este software, que es muy fácil de utilizar y es compatible con nuestros equipos. El software que viene incluido para análisis de datos es muy sencillo. Tenemos secciones de tendencias, tenemos secciones de formas de onda y secciones de eventos. Generamos reportes en Word o podemos exportar los datos a Excel para manipularlos o graficarlos con algún otro software, por ejemplo MATLAB o Excel. Y tenemos reportes exclusivos de cumplimiento de normas, por ejemplo el de la N50160, que es cumplimiento para centros de carga en baja tensión. Podemos definir según los parámetros que ya aprendimos brevemente, y nos va a arrojar un pasa o no pasa. ¿Ok? El software está totalmente en español. Una ventaja de nuestro analizador clase A es que tenemos cuarto canal aislado. Para sistemas fotovoltaicos es muy útil. Nosotros podemos configurar el cuarto canal para la entrada en DC y la salida en cualquier tipo de conexión trifásica, ya sea delta o estrella. Podemos hacer cálculos de eficiencia directamente desde el analizador para un inversor. Tenemos también la capacidad de medir armónicos de alto espectro hasta los 80 kHz. Esos son armónicos de alto orden, y el equipo también es compatible con frecuencias hasta 400 Hz para frecuencias nativas 50, 60 y 400 Hz. Aparte de algunas ventajas, como podemos medir sensores, podemos utilizar sensores de corriente de fuga con estos analizadores. Disculpen si se escucha un poquito bajo. Tenemos también una función de auto recovery. Esta función es muy interesante en nuestros analizadores, ya que sabemos que los analizadores cuentan con una batería de respaldo. Cuando el analizador está conectado por periodos prolongados, Juan nos recordaba que por lo menos una semana de medición. Hay casos en los que requerimos hasta grabar un mes de medición. Por ejemplo, en el caso de código de red, necesitamos tener mediciones de factor de potencia durante un mes con un muestreo 5 minutal. Entonces es muy importante contar con un respaldo. Esta función de auto recovery nos ayuda a que si existe un apagón como los que tuvimos a principios de año, que duran varias horas, el equipo se va a apagar cuando termine la autonomía de la batería, dependiendo, puede ser entre 2 hasta 8 horas. Pero la ventaja del equipo es que cuando detecta energía nuevamente, el equipo enciende totalmente en automático y empieza a grabar en automático. Esto, la ventaja es que no tenemos que ir a manipular el switch mecánico, no tenemos que ir a hacer la configuración, ya que el equipo cuenta con una batería interna para su reloj y para su memoria de caché, que está funcionando internamente para poder no perder datos. Entonces podemos tener un reporte previo
al apagón y un reporte en la estabilización o en la inestabilización cuando tengamos energía. Es una función muy interesante que tienen nuestros analizadores. Pues por el momento sería todo. Como sabemos, es un tema muy vasto. Nosotros tenemos, de hecho, webinars o seminarios online de exclusivo, uno de armónicos y de filtros. Tenemos uno de corrientes de fuga, tenemos uno de medidores de medición de aislamiento, tenemos uno de tierras. Este es un tema muy concreto que vimos parámetros de calidad de la energía, pero vamos a dar paso a algunas de las preguntas de nuestros atendientes. Nos pregunta el ingeniero Francisco, ¿cómo puedo calcular pérdidas de energía como resultado de armónicos? Esto para calcular un retorno de inversión en la compra de un filtro de armónico. Juan, si gustas empezar con esta respuesta. Sí, a ver, me devuelvo. Nosotros, voy a ver si lo tengo. Déjeme, lo hago así más fácil. Dame un segundo. A ver si acá lo puedo tener. Nosotros tenemos, pero no, acá no lo tengo. Nuestro equipo puede dar la potencia activa de cada uno de los armónicos desde el 2 hasta el 50. O sea, en ese caso sería tener el total de esa potencia y a partir de eso calcularlo. Yo creo que esa sería una forma. Tendríamos que ver si hay otra forma. La pregunta es muy interesante y claro que justifica. Voy a pensar en otra forma. Mientras, si gustas, eh, yo le puedo contestar algo. Existen sí, dos efectos que nos pueden, o dos eventos que pueden afectar el consumo energético, que es las cargas inductivas y los armónicos provocan que tengamos un bajo de potencia. Para hacer un cálculo de eficiencia de armónicos necesitamos ver qué armónico es el que está afectando y tenemos que ver qué frecuencia es para, en base a eso, hacer un cálculo para filtro de la tercera armónica, de la quinta armónica, de la sexta armónica, para entrar en para que no podamos entrar en algo que se llama resonancia, que puede llegar a afectar más tu instalación si no se hace un dimensionamiento de un filtro adecuado, que pueda llegar a dañar algún componente crítico como electrónica sensible, algún drive, algún PLC, algún robot. Entonces, lo primero es identificar qué armónicos son, qué frecuencia tienen. En base a eso hay algunas fórmulas que eso pues está un poquito más orientado en el webinar que, que es de armónicos y filtros, que se hace un cálculo para saber el tamaño del filtro, para qué armónica. Existen algunas soluciones ya definidas, algunas marcas tú llegas y le preguntas, ¿sabes qué? Quiero un armónico, perdón, quiero un filtro de armónico para el armónico número 3 con tan magnitud y ellos ya te dan una solución integral. Pero si tú la quieres calcular, sí necesitamos este, hacer un cálculo. Ahora, otra pregunta, ¿cómo? espérate, Román, Sí, espérate, le complemento un poco ahí. Mira, nuestros equipos pueden medir los dos factores de potencia, el PDF, que es el factor de potencia diferencial, y el factor de potencia PF. El factor de potencia diferencial, digamos que es el factor de potencia natural que tiene el sistema sin la afectación de armónicos, porque es el coseno de phi de la fundamental. O sea, aquí no hay ninguna afectación de armónicos. Si yo mido el factor de potencia, el otro, el típico, que es potencia activa sobre aparente, digamos que la diferencia entre PF y PDF, la diferencia entre estos dos factores de potencia, va a ser lo que corresponde a la afectación por armónico. Recuerden que el factor de potencia al final me va a decir qué porcentaje de energía yo estoy aprovechando. Si el factor de potencia es de 0,95, quiere decir que está aprovechando el 95%. A lo que voy, supongamos que el PDF me dio, supongamos que me dio 95 y el PDF me dio 94. Hay un 1% de diferencia, que ese 1% está relacionado
única y exclusivamente con la afectación que tienen los armónicos. Entonces puede ser otra forma de poder calcular como la energía que yo estoy desperdiciando a partir de los armónicos para poder justificar la compra de un filtro, ¿no? Eso era como que, se me- que lo vi ahorita. Gracias, Juan. Y también ver en tu instalación si tenemos ahí ya compensación con un banco de capacitores. Si ponemos un filtro puede llegar a interferir en el uso y puede llegar a afectar. Entonces es cuestión de análisis, pero sí lo puedes hacer y para eso necesitas un sensor de calidad de energía que te pueda medir los dos tipos de factor de potencia, ya que son diferentes cálculos. Uno es la fórmula convencional, como ya dijo Juan, el coseno de phi, y la otra es potencia activa entre potencia aparente. ¿Ok? También nos menciona el mismo ingeniero que cómo dimensiona un filtro utilizando el PQ3100 que entrega niveles de armónicos y porcentaje de la fundamental. Ambos analizadores te entregan pues prácticamente todos los datos referente a armónicos, te entregan la frecuencia, la magnitud, el vector, el ángulo, la magnitud, la referencia a la profesión, a la, a la, ¿se llama? A la fundamental. Fundamental. Entonces lo puedes calcular de esa manera. A ver, otra pregunta. Aparte de filtros armónicos, ¿qué otra forma existe para compensar los armónicos? Juan, ¿gustas agregar algo en esta pregunta? Dice, Sí, aparte de hay- los filtros, ¿qué otra forma existe para compensarlos? dependiendo de la naturaleza de los armónicos, por ejemplo, los triplens son los múltiplos no pares, impares de 3. Y una de las formas de eliminar los efectos de estos es no tener neutros, básicamente. Entonces, o sea, poner cargas en delta, digamos que es una de las más clásicas. Y no es que el fenómeno desaparezca, sino que como no hay neutro, entonces no se va a ver afectado por eso. Y hay otras formas con arreglos de bobinas y condensadores, digamos un poco más básico, porque al final cualquier filtro es un arreglo de bobinas y condensadores, que en el webinar de armónicos tratamos ese tema. Así que yo creo que sería un próximo webinar, ¿no? Para hacer Sí, con Test Equity próximamente. Y ahí tratamos todo el tema de eso. sí, también como último aporte, alguna solución más fácil en cuanto a la disminución de armónicos es utilizar un transformador de acople. Dependiendo de qué frecuencia sea y de qué transformador de acople sea, puedes disminuir un poco los efectos de los armónicos. Como tal, los armónicos siempre los vamos a tener presentes cuando tengamos cargas no lineales y todas las máquinas o elementos que tengamos en la instalación van a funcionar como generadores de armónicos o como filtros pasivos, entre comillas, porque los motores y los transformadores o las bobinas van a consumir cierto tipo de armónicos y las computadoras, robots, la conmutación, los switches van a generar una frecuencias o unos armónicos definidos por su naturaleza física. Entonces, si no puedes utilizar un filtro de entrada, puedes utilizar un transformador de acople que va a disminuir en proporción un poco la contenido armónico. Para los que están preguntando, la presentación se les va a compartir unos días Sí, por nuestros compañeros de TestEquity, ¿verdad? es correcto. En un par de horas les estaré llegando un correo de agradecimiento junto con la presentación. Sí, gracias Alejandra. Les invitamos a que si tienen cualquier duda lo puedan hacer con su asesor correspondiente de TestEquity dependiendo de la región. Y también les recordamos que dejamos aquí los correos, mi correo personal, romanl@geoquiusa.com y el de TestEquity en términos generales, boletín@tsequity.com. Si no hay algún asesor que los esté atendiendo directamente, lo pueden hacer a este correo y pueden consultar alguna cotización, alguna solución y el apartado de nosotros como Geoki, alguna consulta técnica si ya son usuarios algunos de nuestros productos o les interesa conocer más de algún parámetro, lo pueden hacer
Y para finalizar, les invitamos que nos sigan en redes sociales, tanto a Test Equity como a nosotros, para que puedan estar al pendiente de más contenido o más material de este tipo. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Como recordamos, es una hora, tratamos de dar lo mayor posible, pero estamos para ayudarlos. Alejandra, no sé si tengas algo que mencionar antes de concluir. Ya nos pasamos unos minutitos. No, pues agradecerles a todos y pues esperamos contar con su presencia en nuestros próximos eventos digitales. Muchísimas gracias, Juan, Román, y los esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Luego, gracias.